Ayer, si usted nos escuchó, aunque también lo comentamos ya al principio del programa del día de hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció en su conferencia matutina que su gobierno era apoyado desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación para intervenir en casos judiciales de su interés. Dijo el presidente que cuando Arturo Saldívar era el presidente de la Suprema Corte, podía recurrir a él para que influyera en los jueces en casos que interesaban al gobierno. Sobre este tema vamos a platicar con Miguel Alonso Mesa, consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción, quien anunció que hoy va a denunciar a Arturo Saldívar por faltas administrativas. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Pascal, buenos días, un gusto estar contigo. Bueno, primero tu evaluación de lo que reveló ayer el presidente López Obrador. Mira, estamos denunciando que si es cierto lo que reveló el presidente, Arturo Saldívar cometió al menos 5 faltas administrativas, entre ellas abuso de funciones, tráfico de influencias y 3 faltas relacionadas, una con violar la independencia de la función judicial de su propio cargo, porque él fungía como presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Judicatura, y 2, por interferir en la resolución de asuntos de otros jueces, que hay que decirlo, el presidente de la Suprema Corte no es el jefe de ningún otro juzgador, todos son imparciales e independientes, simplemente son jueces de primera instancia. Entonces, lo primero que se tiene que decir es que las acusaciones son lo suficientemente graves para que se investiguen todos los asuntos resueltos por Arturo Saldívar y Sí. además que sea una investigación interna con juzgadores federales para que ellos declaren si efectivamente en algún momento recibieron alguna denuncia, perdón, alguna presión o incluso el ofrecimiento de algún incentivo como algún ascenso por parte de Arturo Saldívar. ¿Podría darse el caso que pues algunos de estos juicios o procesos que se han llevado a cabo pues resulte que los pierda la fiscalía por la intervención indebida del ministro Saldívar? Pues al contrario, lo que denunciaba el presidente sin querer queriendo Sí. es que había violaciones al debido proceso, que los ministerios públicos no hacían bien su trabajo y asentaban cosas falsas en sus acusaciones y que era en esos casos donde le pedía a Arturo Saldívar que interviniera para evitar que esas personas fueran liberadas. Entonces, esto también puede ser un delito, es un abuso de funciones grave Ajá. para mantener a personas que son presuntamente inocentes todavía, que no tienen una sentencia condenatoria en su contra, Sí. y mantenerlas en prisión porque al presidente le parece que sí son criminales y que son asuntos de su interés. A lo que Pero me además refiero es si sí, estas violaciones al debido proceso podrían tener efectos ahora que se ha conocido esta versión del presidente. por supuesto, si se identifican aquellos casos en los que intervino, es una clara violación a la independencia judicial y al debido proceso en perjuicio de las personas que fueron afectadas por la intervención de Arturo Saldívar. Y en esos casos sí podrían tramitar que por violaciones a su debido proceso sean liberadas. Ahora, ¿ante quién vas a presentar esta denuncia, Miguel? Estas denuncias se presentan ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La ley orgánica del Poder Judicial establece que es la Corte la única encargada de vigilar las responsabilidades administrativas de sus ministros. Ajá. Lo primero que tiene que hacerse es que le llega a la presidenta de la Suprema Corte. Ella determina si se abre o no se abre una investigación y después hay una unidad de responsabilidades administrativas que debe investigar el caso. Y una vez que concluye su investigación, tiene que hacer una acusación y el asunto es resuelto por el pleno de 11 ministros y ministras que determinan si Arturo Saldívar incurrió en estas faltas y cuál es la sanción que debe aplicársele. ¿Un proceso de este tipo implicaría una comparecencia de Saldívar? Pues la autoridad, sí, claro, la autoridad investigadora puede recabar cualquier prueba para empezar, Ajá. pero una vez que inicia el procedimiento hay una audiencia inicial en donde se cita al presunto responsable y a los denunciantes también para que expongan sus pruebas y sus alegatos. Sí. Entonces sí tendría que comparecer Arturo Saldívar para defender su caso. Yo recuerdo, Miguel, haber entrevistado al ministro presidente Arturo Saldívar recién llegado al cargo y bueno, él de manera muy vehemente decía que no había ninguna prueba en contra
de la independencia del Poder Judicial. A la luz de estas revelaciones del presidente, quien, por cierto, en 2018 dijo que no enviaría ni palomas mensajeras ni halcones amenazantes para dar instrucciones a los jueces, ¿qué podemos decir? Mira, en la denuncia señalamos que al menos desde 2019 hay indicios de las posibles intervenciones de Arturo Saldívar en favor del presidente. ¿Por qué 2019? En ese momento estábamos litigando los 147 amparos del aeropuerto. Fue un grupo grande de varios despachos, de varias asociaciones y activistas, a mí me tocó estar ahí, y empezaron a presionar al juez quinto de distrito y al 10º tribunal colegiado, que eran los que lo resolvían. Todos se voltearon, revocaron sus propias decisiones, cancelaron las suspensiones que habían dado y hubo un solo magistrado que no lo hizo, Jorge Arturo Camero. A las pocas semanas, Arturo Saldívar salió a dar una conferencia de prensa donde dijo que por primera vez en la historia del Poder Judicial habían suspendido a un magistrado del primer circuito. Era Jorge Arturo Camero y meses después murió suspendido por una enfermedad terminal que tenía. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo funcionaban estas presiones. Los amenazaban con suspenderlos, con moverlos de región, o incluso les ofrecían subirlos de puesto si cumplían con las instrucciones del presidente. La familia de Jorge Arturo Camero denunció varias veces que recibió presión por parte del Consejo de la Judicatura. Y por otro lado, relacionado con ese mismo asunto, a mí me tocó ir a hablar con una magistrada que nos confesó que se la habían acercado para que resolviera ese asunto de manera favorable al presidente. Le pidieron que lo resolviera de manera fast track, violando todas las leyes aplicables, y le dijeron que el Consejo de la Judicatura no iba a aplicar ninguna sanción por esas irregularidades, que simplemente se tenía que resolver a favor del presidente. No digo el nombre de la magistrada por protección a ella, porque ella lo dijo de manera anónima, sí, pero seguro como este caso, hay muchos otros donde los funcionarios judiciales recibieron presiones del Consejo de la Judicatura. Y eso es lo que debe investigarse, debe hacerse una investigación interna sobre quienes recibieron este tipo de presión. Pues Miguel, vamos a seguir este caso con mucha atención, la denuncia que presentarás, y te agradezco mucho estos minutos para el programa. Pascal, un gusto. Gracias. Seguimos en contacto. Gracias, Miguel Alonso Mesa, es consultor en litigio estratégico y derecho anticorrupción.